Gracias por estar aquí. Quieras tú, Señor, encontrar en nosotros personas aptas, confiables, a quienes tú envíes el Espíritu Santo y que su fuego no se apague entre nosotros, porque cuidamos tu presencia, porque tenemos temor de tu palabra, porque amamos tu palabra y ponerla en práctica es nuestro deleite. Señor, mira en cada uno de nosotros la suma necesidad que tenemos de ti, una necesidad intrínseca, Señor. Algunos no nos damos cuenta, otros un poco nos damos cuenta y otros estamos desesperados por ti, porque estamos tan pobres, tan ciegos, tan desnudos, tan desventurados de ti, que si nos sueltas pereceríamos. Ayúdanos a vernos como tú nos ves y aliméntanos con tu palabra hoy y transfórmanos. Si tú cambias nuestra forma de pensar, Señor, con tu palabra, nosotros cambiaremos nuestra forma de actuar y de vivir. Y tú serías glorificado en la tierra. Que así sea, Señor. Los que están aquí dicen, bienvenidos a todos. Qué lindo es tenerlos tan cerca, ¿eh? Fue una buena idea esa del Señor de traernos aquí hoy. Qué lindo. Es una sensación tan extraña, ¿no? De tenerlos tan cerquita. Así como están del corazón, estamos también físicamente. ¿Qué nos dice Dios en esta noche? ¿Cuál es la palabra de Dios para nuestra vida? Si tú has venido a hablar con Dios, bienvenido sea. Pero ahora Dios quiere hablar contigo a través de su palabra. Y ella está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 40. ¿Qué dice Dios hoy a los suyos? Bueno, el Señor dice lo que el apóstol Pedro hablaba a la multitud, poco más de 3.000 personas que le escuchaban en este sermón, y allí les exhortabas con muchas palabras y les testificabas acerca de Jesús, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Tan cierto como en los tiempos de Pedro, así es hoy. La exhortación a ser salvos de esta perversa generación. Una exhortación es un llamado apremiante a alguien para que cambie de actitud. Las madres tienen ese don, yo me he dado cuenta. Los padres también, pero yo veo a las madres que tienen mucho ese don, especialmente cuando los hijos se ponen adolescentes y se quieren llevar el mundo por delante. Las madres ahí están exhortándolos para que cambien de actitud. A las 3 de la mañana ahí está la madre, que cambie de actitud. Y a las 3 de la tarde ahí está esa madre, cambia de actitud. Y viste que cuando la madre se pone, y hay algunos que fastidian, algunos chicos. Pero bueno, que se fastidien. No va a ser por falta de exhortación que se pierdan, ¿no? Y esta es la palabra que el apóstol Pedro le dice a esa gente. Dice, sean salvos, no se metan con la generación de gente de este mundo. Dios ama al mundo, y no me refiero al mundo físico meramente, aquí se está tratando del conjunto de personas que habitan en la tierra y que viven de espaldas a Dios, y que están gobernadas, influenciadas, engañadas por el maligno. No sigan la corriente con que el maligno usa a la gente, sino sean salvos. Esa palabra salvo, sótete, que viene de soso, significa sean libres de la tiranía de esa generación. Superen los obstáculos que esa generación pone para que ustedes no se encuentren con Dios y no vivan una vida para Dios. Pero además la caracteriza por ser perversa. La palabra perversa ahí también es scolios, que significa torcida, devanada. Gente que da vuelta insistentemente sobre un asunto y no se termina de definir nunca. Da vuelta y da vuelta y da vuelta.
como el perro cuando se va a echar, da vuelta y da vuelta, como que anda tratando de agarrarse la cola. Y nunca se termina de resolver. Personas que reciben a veces el testimonio del Evangelio y se les predican una y otra vez, y vienen una vez y dejan de venir a la iglesia y se entregan a Cristo. De repente viene una crisis y les entra las ganas de consagrarse por un tiempo, se les baja un poquito el acelerador de la crisis, como decía Marcos, y ya se olvidan otra vez de Dios y vuelven a lo mismo de siempre, y ahí están ocupados en tantas cosas. Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres, pero una sola cosa es necesaria: que estés a los pies del Maestro, que lo escuches, que sea Él tu primer amor, que su primera lealtad, tu primera lealtad sea su persona, que tu primera fidelidad sea su palabra. Eso es lo que necesitas. Déjate de dar vuelta. Eso significa escolios. Sean libres de esta generación que anda dando vueltas y que conoce a Dios y que tiene el Evangelio, pero nunca terminan por arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón. Y después la palabra que usa el apóstol Pedro es generación. Y escuchen muy bien lo que va a aprender en esta noche, porque generación viene de geneas, que significa familias, conjuntos de individuos que tienen en común determinadas cosas, que pertenecen a una misma época, que tienen una forma de pensar. Por ejemplo, ustedes han oído de los de mi generación. En mi generación, que estaban en la dictadura, se paraba ahí el director del liceo y nos veía pasar a todos. Tenía el pelo largo aquí sobre el cuello de la camisa, atrás. Pelo largo y lengua picante, queda atrás. Vino sin la insignia del liceo, una amonestación. A la segunda amonestación, vaya a buscarla. Y si no, no entra. Nadie se crió, hay una mala fama de eso, de que muchos se criaron traumados, porque fíjese todo lo que le obligaban. Qué horrible eso, ¿no? Terrible. Claro, después salió de ese periodo de disciplina que hubo y andaban con el pelo largo, iban en vaquero, en bermuda y en alpargatas y qué sé yo. Lo alpargata es lo más suave, ¿no? Bueno, los de mi generación, es decir, el conjunto de personas que éramos contemporáneos, que teníamos las mismas costumbres, que escuchábamos la misma música, que teníamos en común muchas cosas. Son familias. Por ejemplo, en el mundo vegetal hay diferentes plantas, ¿no? Ahí están la familia de las pináceas. Hay varias clases de pino, ¿verdad? Pero todos pertenecen a la familia de las pináceas. ¿Por qué? Porque tienen en común determinadas cosas. Eso es una generación. Llevado al campo de los individuos, eso es una generación. Y el apóstol Pedro dice: sean salvos, libres de la tiranía, de los obstáculos que pone esta perversa, esta torcida, esta gente que anda dando vuelta y nunca se decide por Dios. Sean libres de esta generación, porque a todos les caracteriza el mismo mal. Este conjunto de personas que viven en esta época y de la forma de pensar que tienen, sean libres, escapen de ahí. Esa es la palabra que dice el apóstol Pedro. Y esa es la palabra que nos dice a nosotros hoy. La Biblia habla de diferentes tipos de generaciones, pero todas ellas se caracterizan por lo que este sistema llamado mundo le ofrece a los que nacen bajo su sombra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, en la versión Palabra de Dios para Todo, dice: esto es lo malo del mundo, que continuamente está procurando satisfacer tus malos deseos. Continuamente te está atrayendo hacia lo malo que ves. Está provocándote el deseo de los ojos, de lo que ves. Y te hace sentir una y otra vez, engañosamente, orgulloso de lo que tú tienes, de los logros que has alcanzado. Esto es,
de la Reina Valera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que viene del mundo. Este conjunto de personas que viven en el mundo, que Satanás los ha organizado por familias, por generaciones, a toda esa multitud de gente que Satanás gobierna, porque dice, el mundo entero está bajo el maligno. Significa, están bajo la autoridad, bajo la influencia, bajo la incitación del maligno, bajo la forma de pensar del maligno. Y Satanás lo organiza en familias, en generaciones, en conjunto de personas que tienen una misma forma de ser, de pensar y de pecar. Y el apóstol Pedro dice, sean salvos, no importa la generación que pertenecen, sean salvos de eso, porque eso es del mundo, eso es la gente que está bajo la influencia del maligno en el mundo. Y el maligno tranza con esa gente y los engaña, ¿para qué? Para que le sirvan. ¿Cómo es que el maligno tranza para que le sirvan? Pues le ofrece a las personas que están en el mundo satisfacer sus malos deseos, no los buenos, los malos deseos. ¿Qué más? Continuamente le está pasando en la pasarela de la vida cosas para que despierten los deseos de los ojos. ¿Vieron esas personas que compran lo que ven? Lo vio y lo compró y no sabía si lo necesitaba. Porque el mundo trabaja así, mucho por la parte visual. Hoy ustedes lo ven. Ustedes ven que para vender una batería ya no le hablan de las características de la batería. Aparece una chica con un escote por aquí, un escote no ni en B, ese no, que dice, esta es la batería. Mírela bien a la batería. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso apunta ¿a qué? A los deseos de los ojos. Todo te lo viste de seda el enemigo. ¿Para qué? Para que te dice, si tú tienes esto es codiciable para alcanzar tu felicidad, tu placer. ¿Se acuerdan lo que la serpiente le dijo a Eva? Mira, Eva, te está faltando sabiduría en el matrimonio con Adán. Sí. Si tú comes de este fruto del cual Dios te dijo que no comieras, desde ese día serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y viendo Eva, viendo que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría, entonces fue y agarró. ¿Qué hace el enemigo? Él no te dice, mira, Dios suple todas las cosas que tú necesitas, Dios suple lo que te falta. No, Él te dice, si tú pecas, si tú vas en contra de lo que Dios dice, eso va a ser el objeto que te va a traer a tu vida lo que tú necesitas. Por ejemplo, ¿no? Alguna chica o alguna señorita, está pasada de edad, dice, mira, tú lo que necesitas es seguridad. Seguridad económica, una casa, un hogar, una familia. Toda mujer necesita eso, ¿verdad? Dice, pero tú no se la pidas a Dios. No busques su reino ni su añadidura para que eso venga y te bendiga y no te añade tristeza. Eso, papá diablo te lo da. Entonces, yo te voy a presentar algo. Entonces, le empieza a predicar de que aquel fulano que tiene un BMW, tiene un BMW, y anda ahí seguro por el mundo. Tiene bienestar, tiene buena jubilación, o tiene una empresa, o tiene esto, tiene lo otro. Y viendo a aquella mujer que era codiciable para alcanzar seguridad, va y come. Le despierta el apetito por lo que ve. Todas esas cosas vienen del mundo. Satanás titiritea a sus súbditos y los usa ¿para qué? Para tentarte a ti. A ti que tú ya saliste de eso, o que estás en proceso, o que quieres salir. Porque en la antítesis está el reino de Dios. Aquellos que han sido libres de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tienen redención por su sangre y perdón de pecados.
Entonces, de este otro lado está el reino de Dios. Jesús es el Señor en el reino de Dios. Dios, el Padre, le ha placido darte un lugar en ese reino. Pero para entrar al reino de Dios no es cualquiera. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar al reino. Para ser un ciudadano del reino tienes que nacer en el reino. En el libro de la vida se anota tu nuevo nacimiento. El registro civil del cielo es el libro de la vida. El registro civil del reino. Tú naces de nuevo cuando oyes la palabra de Dios y Dios, por medio de esa palabra y de su Espíritu, forma en ti una nueva persona. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las del mundo. He aquí son todas hechas nuevas. Pero sucede que a veces nos trasladan al reino de Jesucristo y venimos todavía con una cadena y una bola de acero al reino de Dios. Hay cosas que arrastramos del mundo. Y el mundo, Satanás, usa el mundo continuamente para tentarte. A través de las diferentes generaciones. Te empieza a tentar con aquellos que en algún momento fueron tus pares en la generación de pecadores, en las familias, en las diferentes familias que Satanás los organiza. Ustedes saben que la sociedad están organizadas por familias. Bueno, eso es lo que en mi generación se decía. Por familias. Están los Pereira, y los González, y los Fernández. Y son todo familias, generaciones de hijos, nietos, y que tienen determinadas características, ¿no? Esos González eran todos buenos como carpinteros. Esos Pereira eran todos buenos, todos eran alambradores. Pues estoy hablando en términos que yo me crié afuera en campaña. Todo eso, los padres, los nietos, todos eran alambradores. Tenían características, tenían habilidades. Bueno, como un paralelismo, Satanás también organiza en familia. Nada más que en lugar de Fernández, esas generaciones tienen nombre. Generación perversa e incrédula. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y otros son una generación rebelde y contumaz. Y otros son generación adúltera. Y otros generación fornicaria. Son primos, hermanitos gemelos son. La generación adúltera y la fornicaria. Separados al nacer. Pero son más o menos de la misma índole. Son generaciones, son familias. Y tú fuiste liberado de una de esas. Y cuando sos pasado al reino de Dios, Satanás viene con aquellos de aquella familia, tu antigua familia. Y te viene a tentar. Si tú eras de la familia de los drogadictos, de los ni trabajan, ni estudian, no hacen nada, viven de los viejos, cuando ya no tienen los viejos, empiezan a robar y empiezan a vivir de la sociedad, no viven para la sociedad, viven de la sociedad. Y Dios un día les envía la palabra y los toca y los trae a su reino. Pero el mundo, usado por Satanás, siempre está diciendo, ¿cuándo vas a volver? El mundo no es como Pimpinela. Ahora vete, olvida mis ojos, mis patas, mis uñas postizas, mi peluca y pega la vuelta. No te dice eso. El mundo dice, sí, ¿cuándo vas a volver? ¿Será que lo nuestro se terminó? Y una y otra vez, esa generación de la cual tú saliste, te dice, ven, cuchi cuchi, ven. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sed salvo de esa perversa generación. Sé salvo de esa perversa generación. Se salva de esa perversa generación. ¿Hasta cuándo? Saliste del pozo cenagoso que estabas ahí y ahora te pasas como el pueblo de Israel en Egipto, acordándote de ajos y cebollas y de pescado que comías allá. Qué bagres que nos comíamos del río Nilo. Bagres eran los del río Nilo, que lo comíamos con cebollita verde, ajo. Ay, se me hace agua la boca. Decían los israelitas. Y Dios se fastidió con ellos.
Porque dice que salieron físicamente de Egipto, pero en sus corazones se volvieron a Egipto. De aquella perversa generación idólatra que Dios había juzgado. Sé salvo de esa perversa generación. ¿De dónde saliste tú? ¿En qué estabas? Hay un montón de generaciones que se nombran en la Biblia. Yo te voy a nombrar algunas de ellas. Salmo 78, verso 8. Allí el salmista por el Espíritu le habla a sus contemporáneos y le dice, no sean como sus padres los israelitas que salieron de Egipto, generación contumaz y rebelde. Óigame bien, generación contumaz y rebelde. ¿Usted sabe lo que es contumaz? Contumaz es la persona terca, cabezona, que persiste en el error, que es obstinada en mantenerse en algo que ya entendió que estaba mal. Fumar te hace mal. Y bueno, ¿qué me importa? Y bueno, y está. De algo hay que morir. Mi abuelito fumó toda la vida y murió de 90 años. Ah, mira qué inteligente. ¿De qué te libró Dios? ¿Cuál es tu generación? ¿Es la generación contumaz? ¿Siempre fuiste cabezón? ¿Contumaz? ¿Te estabas haciendo daño a ti mismo? ¿Y daño a ti mismo y persistías en el error? Generación rebelde. La generación rebelde es la gente que no le da la debida obediencia a quien corresponde. Los hijos para con los padres, por ejemplo. En el trabajo, a sus empleadores, a sus autoridades, hacia la autoridad civil. Generación contumaz y rebelde. Y esa es la que prevalece hoy, Esa es la que prevalece hoy. Es la misma que allá en los años 60 se levantó en armas y en un montón de cosas contra la autoridad civil. Y hoy gobierna. ¿Y qué es lo que predomina en la sociedad? La generación contumaz y rebelde. Se rebela contra las leyes de Dios, se rebela contra las leyes del propio país. Las leyes, hemos vivido en el otro periodo pasado, no tanto en este, pero en el otro periodo pasado, fue el periodo donde más leyes anticonstitucionales aprobaron. Era raro que no fuera anticonstitucional, porque ya estaba en el espíritu de esa gente. ¿A qué generación perteneces? ¿Contumaz y rebelde? Sé salvo de esa. ¿Cuál era la tuya? ¿De los vagos? ¿No estudian? ¿No trabajan? ¿Se drogan? ¿Se alcoholizan? ¿Pierden el tiempo? ¿Pasan toda la noche hablando tonterías y pensando, vaya a saber qué tonterías más? ¿En las esquinas de esa generación? No te enfríes de las cosas de Dios. Sigue adelante con las cosas de Dios. Profundiza en las cosas de Dios. Y sé salvo de esa perversa generación. ¡Basta ya! ¿Y qué tiene de malo? Dios no quiere medias tintas contigo. No te quiere 99% santo, te quiere 100%. Te quiere 100% para Él. El precio pagado por Jesús en la cruz con su sangre no fue por un 99%, fue por el 100%. Por Él fuimos comprados, fuimos redimidos para que fuésemos 100% de Él. ¿De qué generación te libró Dios o te está librando? ¿Y cuál es la generación que todavía estás mirando con reminiscencias? Tienes noches y noches de nostalgia. ¡Ah! Te encanta contar el testimonio para recordar. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Ah, ¿te acuerdas, che? Cuando hacíamos aquella bandideada que entrábamos por
esperábamos que los vecinos se fueran de vacaciones y le entrábamos por el caño de la chimenea, robábamos todo, y hacíamos esto, hacíamos lo otro. Bueno, el Señor dice, sé salvo, apártate, ya no mires más eso. Hay otra generación que menciona el Salmo 78:8, generación que no dispone su corazón para con Dios, ni le es fiel para con Dios. Una de las cosas que pasa mucho con este tipo de personas, que cuando son trasladados al reino de Dios, no buscan a Dios. No tienen un corazón dispuesto para buscar a Dios. Nunca tienen tiempo, ni se les pasa por la cabeza. La única manera que lo busquen es que el Señor le eche agua en la cueva. Que le vengan crisis, como sacábamos los ratones nosotros allá en el ranchito que yo vivía cuando era chico, un ranchito de paja y piso de Portland, medio finoli. ¿Y qué pasaba? Hacían agujeritos y se nos metían los ratoncitos en la esquina del rancho. Entonces la vieja hacía algo muy sencillo. Pongámosle una manguera acá, que el ratón en algún lugar va a salir. Él empezaba a llenar todas las canaletas que ellos hacían por ahí abajo y los pobres ratones salían, claro, imagínense, todos mojados, escupiendo agua salían. Y el Señor, hay algunos que le hace así, le mete agua en la cueva, a presión, porque es la manera que lo buscan. ¿Será que tienes que estar continuamente en una crisis para buscar a Dios? Eso habla mucho de la generación de la cual fuiste librado. Generación que no dispone el corazón para con Dios, ni le es fiel a Dios. Están en el reino de Dios, pero no le son fieles a Dios. Le son más fieles a su propia carne, le son más fieles al ser humano, le son más fieles a lo material, y no le son fieles a Dios. ¿Qué otro tipo de familia hay de la cual puede haber sido liberado tú? Proverbios 30, 11 al 14 habla de varias generaciones. Mire ustedes, preste atención, abra su app o abra su Biblia ahí. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no la bendice. Hay gente que se caracteriza así. No están para los padres. Los pobres padres se ponen viejos, nadie se acuerda. Normalmente uno en la familia, a veces dos, se hacen cargo de los padres. Y los demás no bendice a su madre. Porque acá no es que maldice a la madre, no la bendice, también es algo malo. Y hay otro que maldice a su padre. Terrible. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Otro tipo de generación. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien nunca se ha limpiado de su inmundicia. Estos son los moralistas, estos son los religiosos, que porque creen que hacen determinadas obras o tienen su religión pseudocristiana, creen que están de buenas con Dios. Normalmente son personas orgullosas, fariseas, que menosprecian a los demás. Yo no soy como este, yo no soy como el otro, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no soy así. Normalmente habla mal de la vida ajena y después dice, yo no soy así, prefiérenme a mí. Eso es la soberbia de la religiosidad. Hay generación que viene así y pasan al reino y siguen de esa manera. Son legalistas, te están buscando siempre el pelo en la leche. ¿Algún defecto para qué? Para tirártelo y refregártelo por la ñata, en lugar de la ñata contra el vidrio, la ñata contra tu error, te lo refriegan ahí. ¿Para qué? Para sentirte ser menos y que el otro es más. Eso es la soberbia de la religiosidad. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esto es la generación de la gente orgullosa, altiva, prepotente, tirana. Ese tipo de personas que es ese jefe intransigente, que no parece que tuviera un compañero de trabajo que lo ayude en sus tareas, parece que tuviera un esclavo. Es ese marido prepotente, jetón, que si no tiene los bizcochos a la hora de tomar el mate cuando llega del trabajo, pone el grito en el infierno.
Y que no me hicieron esto, y que no me hicieron como que todo el mundo... Generación altiva, generación prepotente, generación que se enseñorea de otros. Aunque son esclavos, viven como señores o pretenden vivir como señores. Verso 14, generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Sus dientes son espadas y sus muelas son devoradores. Dice, devoradores de los pobres de la tierra y de los menesterosos de entre los hombres. Personas que se abusan de la necesidad que está pasando otro. Son como aves de rapiña. Otro está pasando. ¿Conocen ese tipo de personas que cuando alguien está pasando un momento difícil viene y le hace algún negocio para terminar de arrancarle lo poco que tiene? Y lo hace un dependiente. Es esa generación. En el mundo es muy común eso. Y tristemente algunos vienen, como dice el proverbio de mi pueblo, dice que los que fueron rengos no se olvidan de las muletas. Se vienen al reino de Dios y practican esas mismas cosas. Óigame bien, pero estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios no se compra ni se vende. En el reino de Dios se da y se recibe. Ninguna iglesia participó del dar y recibir del reino como vosotros, filipenses. De esto de dar y recibir. Es algo maravilloso, porque no hay compromiso, nadie se debe nada. Si yo tengo, tú tienes. Si tú tienes, yo tengo. Y me refiero a lo material. Pero se trasladan al reino de Dios y siguen haciendo las mismas buitriadas que hacían antes. Está pasando un mal momento. Bárbaro, se acercan para ayudar. Ayudar a que quede en la calle. O que quede un dependiente de él. También están este tipo de generaciones los que se dedican al negocio de la pobreza. Te presentan a los pobres y a los necesitados con la intención de que de usarlos ¿para qué? Para conseguir cosas, para conseguir fondos, bienes, donaciones. Y en el paso, cañazo, te cobran el peaje. Viven de eso. No es que se interesen por los pobres. No es que se desvelen por los pobres. No, es que de paso es mi negocio. De repente los pobres son beneficiados con algo, pero los pobres van a seguir siendo pobres y te aseguro que el que practica eso cada vez más rico. Es este tipo de generación. Hay familias en el mundo que Satanás los ha adiestrado para eso. Y se caracterizan, es ese tipo de gente que tú ves en muchos lados, a veces de diferentes idiomas. Hay asiáticos, hay orientales, hay de tez caucásica, hay negritos y hay blanquitos, hay peticitos y hay gorditos, pero en su espíritu, en su forma de ser y de mentalidad, tienen en común eso. Ya conozco ese tipo de gente. ¿Vieron cuando dice, ya conozco este tipo de gente? En otros lados lo he visto. Sus dientes son espadas. Qué tremendo, qué tremendo. Devoradores, sus muelas, cuchillos. ¿Y eso es para qué? Para aprovecharse de los pobres y de los menesterosos. Sé salvo de esa perversa generación. Sé salvo. Sé libre de la tiranía de esa generación. No tengas más nada que ver con eso. De una buena vez, hijo. Te he llamado en justicia. Para gloria mía te he llamado. Te he llamado para que me sirvas. Para que vivas en honestidad y en honor. Y pertenezcas a la generación de los hijos de Dios. Que pertenezcas a la generación de los buscadores del rostro de Dios. Que pertenezcas a la generación de la familia de la fe. Mateo 3:7. Aquí vemos un ejemplo también de los religiosos, orgullosos religiosos. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, ponzoñosos, tremendo, murmuradores. Dios nos libre.
Eso hacías en el mundo, ahora ya no es más en el mundo, ya no estás más en ese mundo. El Señor Jesús le pedía en su oración sacerdotal al Padre: no te pido que le quites del mundo, el mundo físico, sino que los libres del mundo, del sistema de este mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9 creo que es, que Satanás, la serpiente antigua, mantiene a la gente del mundo engañada para servirle a sus propósitos. Mateo capítulo 17. Mateo 17. Respondiendo Jesús a los de su época dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Aquí vemos otra familia que hay. Generación incrédula y perversa. De esa venimos muchos, incrédulos, que les cuesta creer, que les cuesta confiar en Dios. Entonces se pasan al reino de Dios. ¿Y cuál es su debilidad? Su debilidad es que todavía tienen vínculos con la vieja generación. Todavía quedaron con el teléfono de los que estaban en la otra generación, el teléfono espiritual. ¿En cómo yo manifiesto mi incredulidad? Que aún lucho con esa debilidad de creer. Por ejemplo, cuando me pongo ansioso. Por ejemplo, cuando me pongo inestable, enojado, inseguro. Cuando Dios te manda a descansar y confiar en Él, creer en Él. Cuando me concentro más en los problemas de la realidad y no miro a Dios detrás de esas circunstancias, detrás de ese escenario. Cuando me pongo a decir con mi boca lo contrario a lo que dice Dios. Cuando me fastidio, cuando me pasa algo que no quiero, que no me gusta, no veo que la agenda mía está en las manos del Señor, que Él es el Señor de mi vida. Si mi fe es esa, tengo que estar tranquilo, que aún el estar aquí, en esta noche, de esta manera, fue la voluntad de Dios. Yo no tuve parte en estar aquí. Bueno, sí, en parte sí tuve parte. Porque nos dijeron que no íbamos a poder hacer la reunión hoy. Porque tanto aquí como abajo estaba imposible de poder tener una reunión. Pero sin embargo, de los dos males, vimos el menor y nos pusimos a trabajar aquí. Por eso está aquí la cosa. Pero la idea fue: creo, Señor, que tú nos estás guiando y hoy vamos a tener palabra, y hoy vamos a deleitarnos en tu presencia, y hoy vamos a cantar y alabar, y hoy vamos a orar por nuestro país, y hoy vamos a orar por la vida, y hoy vamos a estar reunidos como familia celebrando tu nombre. Y esa determinación y el buen trabajo de los hermanos hizo que hoy este lugar estuviese decoroso para estar de reunión. Pero ¿cuál es la sensación que viene cuando pasa algo imprevisto? ¡Ah! ¿Y esto? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién fue? Aunque el diablo haya sido, nada que Dios no sepa, nada que Dios no conozca, y nada que Dios no pueda cambiar, y nada que Dios no pueda usar esto para bien. Esa es mi fe. Ahora, si yo estoy débil en la fe, porque todavía lucho con mi vieja vida, de la familia de los incrédulos, de las cuales muchos venimos, entonces yo estoy todavía atado a aquella forma de ser y de pensar cuando estaba en el mundo. Eso era mi viejo hombre, pero ahora soy una nueva criatura. Ya no soy incrédulo, soy creyente. La generación de los Tomásitos. Tomás, porque viste, creíste. Esa es la forma del mundo, ver para creer. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Sé pues creyente y no incrédulo, porque ver para creer es en el mundo, es incredulidad. Pero en el reino de Dios es creer para ver, y eso es fe. ¿Se dan cuenta? Por tanto, yo tengo que ser libre de esa perversa generación incrédula. Estos que estaban con Jesús, lo habían visto hacer de todo tipo de milagros a Jesús.
y todavía no podían echar fuera al demonio. Se fastidió el Señor. Generación perversa e incrédula. ¿Era un problema que el demonio era más alto que los demás? ¿Más negro que los otros demonios? ¿Tenía las pezuñas más filosas? No, no hay diferencia para el Señor. Todos son unos mosquitos que el Señor aplasta con la yema del dedo. ¿Me escuchan? Eso lo hace el Señor, eso lo hace el dedo de Dios. No hay diferencia para Él, pero en nosotros la diferencia es la fe. Si no hay fe, no podemos echar fuera al demonio. ¿Por qué? Por la generación, por la genética, por el gen que un día Satanás sembró en un determinado tipo de personas en la tierra, de forma que se reprodujeran como la generación de incredulidad. Por tanto, sé libre de la perversa generación del cual el Señor te sacó. Porque constituirse amigo a través del mundo, habiendo sido comprado al precio de la sangre de Jesús, es volverse enemigo de Dios. Es tener el alma adúltera, es coquetear con el mundo cuando ya tenemos un solo Señor y hay un solo esposo para la iglesia, que es Jesucristo el Señor. Le damos un aplauso a ese Señor con ganas. Termino, Marcos 8:38. Marcos 8:38. Jesús dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Aquí habla de la generación adúltera y pecadora. Generación adúltera y pecadora. Vieron que hay personas que tienen esa debilidad. Pero créanme que esa debilidad que hoy experimentan en el reino de Dios, ya la tenían allá afuera. Y nunca terminaron de ser salvos y libres de lo que pasaba allá afuera. El que era drogadicto allá afuera, ¿con qué lo va a tentar el diablo? Con los amigos que tenía antes. ¿Con qué lo va a tentar? ¿Lo va a tentar con un vaso de leche? No, le va a tratar de tentar con merca. Y hay otros que tienen la debilidad de ser fornicarios y adúlteros. Y esa era la vida. Cambiaban de pareja y de órgano sexual como cambian los calcetines. ¿Me escucharon bien? Entonces vienen al reino de Dios y eso no quedó resuelto. Pero por eso la palabra de Dios en esta noche: sé salvo de esa perversa generación. ¿A cuál generación pertenecías tú? ¿Generación de víboras? Ponzoñosos, venenosos, provocadores de contiendas, de peleas entre otros. Sé salvo. Ya estás en el reino de Dios. Sos una hija de Dios. Sos un hijo de Dios. Ahora perteneces a una nueva generación. Una generación de fe y de conquista, como Josué y Caleb. Una generación de adoradores, como lo fue David. Ahora perteneces a la generación de los Nehemías. Ese tipo de hombres que trabaja en pos del reino de Dios abnegadamente, que reconstruye los muros, un restaurador dentro del reino. Ahora se nos da una nueva identidad, porque eso que el diablo los organiza por familia y generaciones, eso vino del Padre, porque el Padre organiza así su reino. Doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias de la tierra. A la cabeza el Padre. Y dice: a esto los voy a preparar para que sea una generación de adoradores. Y se han dado cuenta que los hijos son músicos, los padres músicos, los abuelos fueron músicos
Los nietos son marinos, los padres, y su abuelo también fue marino, como Popeye. ¿Se dan cuenta? Eso es un paralelismo de lo que hace Satanás con el mundo, a lo que el Padre hizo en su reino. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de la fe, a la familia de los redimidos. Ahora tenemos una nueva identidad. Ya nuestra vida no es para vivirla en el pecado, sino para servir y glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente, presta mucha atención. Número 1, yo tengo que arrepentirme y creer al Evangelio de todo corazón. Arrepentirme, cambiar de mentalidad. Ya no va conmigo la generación rebelde y contumaz. No va conmigo la generación incrédula y perversa. No va conmigo la generación adúltera y fornicaria. No va conmigo eso. No va conmigo como la generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. No va conmigo. Ahora ya soy una nueva criatura. Yo determino un cambio de mentalidad en mi vida. Y creo en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús, Dios se hizo hombre en la persona del Hijo, Jesucristo el Señor, y llevó sobre sí mismo el castigo de los pecados de haber vivido en esa generación, de haber vivido de espaldas a Dios, para que gratuitamente nosotros recibiésemos a nuestro favor el perdón y la justicia de Dios, declarándonos Dios justo porque otro pagó la deuda. El otro fue Jesús. La buena noticia es que no solo Él murió por nosotros, sino resucitó por nosotros. Y cuando Él resucitó, yo resucité juntamente con Él. Y juntamente con Él estoy sentado en los lugares celestiales. Mi fe dice lo que la palabra de Dios dice. Ahí estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ya no miro el diablo así, lo miro así. Ya no miro el mundo así. Lo miro así, desde arriba. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Luego arrepentirme y creer en el Evangelio. Confesar mis pecados. Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. La verdad no está en nosotros y nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestro pecado y limpiarnos de la maldad. No solo Él me perdona, a mí me gusta mucho decir que me limpia de esa maldad. Si me quita la capacidad de volverlo a hacer y pone en mí una nueva naturaleza para que yo, por su gracia, pueda obedecerlo a Dios. Si yo no confieso pecado y no soy limpio de esa maldad, puedo ser perdonado y tener paz, pero nuevamente me queda la tendencia para ir otra vez a hacer lo mismo. No solo debo ser perdonado, sino limpiado. En esa área donde yo soy perdonado y no soy limpiado, permanece la debilidad. ¿Y el diablo a dónde va a venir nuevamente? Viene a la debilidad. Viene la debilidad. Algo que todavía no está resuelto. Pero ¿cómo se resuelve? Reconociéndolo, confesándolo, recibiendo por la fe el perdón y la limpieza de esa maldad. Y pidiéndole al Señor que ponga gracia en mí, la fuerza y el poder para vencer en esa debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que ahí repose ¿qué? El poder de Cristo. Bástate mi gracia, Pablo. No te hagas problema por ese aguijón con que el diablo viene justo a esa área de tu vida. Mi gracia es suficiente. Mi misericordia sobre ti es permanente. Pero los cristianos no echamos mano a esa gracia. Creemos con que si lo repetimos 157 veces, no lo voy a hacer, 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 no. Ay, otra vez. Vamos a empezar de nuevo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer la una, no lo voy a hacer la dos. No es así. No es poniéndome fuerte yo y una predisposición mental. No. Cambio mi forma de pensar y de actuar pecaminosa puramente por la gracia de Dios. Es la gracia la que me ayuda. Es humillarme ante el Señor y decirle, necesito tu gracia.
Necesito tu gracia y tu perdón. Esa naturaleza que hay en ti, ponla en mí. ¿Cómo yo sé si he superado esa debilidad? El enemigo no viene más ahí. ¿Cómo sabes que no hay más infección? Se fueron las moscas. Se fueron las moscas. Por ejemplo, ¿no? Yo pienso en Victoria. Yo le pregunto a Victoria, Victoria, en este último año, ¿cuántas veces pensaste en drogarte? Nunca. ¿Sabe por qué ni se le pasa por la cabeza? Porque es su área fuerte. Yo le pregunto a Victoria, Victoria, este último año, ¿cuántas veces te desanimaste? Te cansaste y dijiste, ya no aguanto más. Va más de una vez. Entonces, ¿cuál es su debilidad? La fe. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad en la tierra, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, esa área débil, entonces en ella es la fe. Probablemente ella tenga que decir, soy salvo de esa perversa generación incrédula. Señor, tú me has perdonado, me has limpiado, pon en mi fe. Porque el que tiene fe no desmaya. El desmayar es una consecuencia, el desanimarse, de que está fallando la fe. Tened ánimo, no temáis, le dijo el Señor a los que iban en la barca remando con gran fatiga. Yo soy, no temáis, tened ánimo. El temor es otra consecuencia de la falta de fe. Normalmente cuando la fe va dejando su lugar, el temor lo va tomando. Es decir, una suposición de que lo malo va a ocurrir. Por ejemplo, si yo le pregunto a Julio, Julio, ¿cuántas veces este último año pensaste asaltarte un hábitat de un Red Pago? Y no, ni se le pasó por la cabeza. No es su debilidad. Bueno, de la misma manera, donde hoy yo tengo una debilidad, tengo que aprender a tratar con eso al punto que pase un año y ni se me pase por la cabeza. Hay algunos hombres, especialmente a los hombres, que les cuesta creer que pueden vivir en paz y que no les gusten todas las muchachas. Les cuesta creer. ¿Cuántas veces pensaste en adulterar el último año? No me lo digas. Pero ¿cuántas veces? Dítelo para ti. Entonces, si una y otra vez sos tentado con eso, tentado, no importa el motivo, pero tentado, eso probablemente tengas que decirle, basta, ya fui libre de esa perversa generación adúltera y fornicaria. ¿A qué punto yo tengo que llegar, transformar mi debilidad en fortaleza? Al punto que pasan los meses y uno está en paz. Puedes andar en la playa Chihuahua y nada pasa. No se te vienen ideas raras, ni pensamientos, ni imaginaciones, ni persecutas. Algunos recién cayeron. ¿Por qué pasa eso? Porque es tu fortaleza. Mírenme bien, santos. El Señor dice así, los quiero fuertes, hijos. Di mi vida por ustedes, di mi sangre por ustedes. Hoy les doy el favor de mi gracia. ¿Para qué? Para que sean fuertes. Sé fuerte, te dice el Señor. Trabaja con mi espíritu en esa debilidad. Todo se soluciona con humildad, con humillarte, con creer en el Evangelio. La buena noticia que has sido perdonado, limpiado y que mi gracia es suficiente para ser libre de esa perversa generación y pertenezcas a la generación de los hijos de la luz, porque somos ahora linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, creado para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Are you ready? ¿Estás listo para esto? Ponte de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Vamos a decirle al Señor en esta noche, amado Señor, yo me propongo ser salvo, ser libre de la tiranía
de mi generación. de mi generación, La que yo estuve la que yo cuando estuve estaba en el mundo. cuando estaba en el mundo. Ahora, Señor, Ahora, Señor, soy nueva criatura. soy nueva criatura Y pertenezco al pueblo de y Dios. pertenezco al pueblo de Nación Dios. santa. Nación santa, Linaje escogido. linaje escogido, Llamado a predicar. llamado a A predicar, anunciar. a anunciar Las virtudes de aquel las virtudes que de me aquel llamó de las tinieblas a la luz. que me llamó de las tinieblas a la Hoy luz. yo propongo en mi corazón Hoy yo propongo en mi corazón que le voy a decir no al mundo. que le voy a decir no Porque al con mundo. Cristo fui crucificado. Porque con Cristo fui Y con crucificado. Él estoy resucitado. Y con Él estoy Por resucitado. tanto estoy muerto al mundo. Por tanto estoy muerto al mundo. Y el mundo no tiene pacto conmigo. Y el mundo no tiene pacto Y conmigo. el maligno no tendrá nada que ver conmigo. Y el maligno no tendrá nada que ver conmigo. Recibo tu palabra, Recibo Señor. tu palabra, Y me Señor. propongo en ti Y me propongo en ti ponerla en práctica. ponerla en práctica. Para ser fuerte. Para ser fuerte. Como mi Dios es fuerte. Como mi Dios es fuerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Le vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.